El Sefer Yetzirah, el libro de la formación, versus las enseñanzas de José Smith. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencia Sud. Soy Carolina Gutiérrez y hoy nos adentramos en aguas profundas. A menudo, cuando hablamos de la doctrina de la restauración sobre el potencial humano de llegar a ser como Dios y crear mundos, se nos dice que estas son ideas aisladas o incluso extrañas, que solo los mormones lo enseñan. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existe un manual de casi 2000 años de antigüedad que describe el universo no como algo creado de la nada, sino como un sistema organizado por leyes, números y letras? Hoy vamos a analizar el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, y cómo este texto místico judío antiguo resuena de forma asombrosa con las verdades que el profeta José Smith sacó a la luz. Quédense con nosotros, porque hoy vamos a decodificar el lenguaje de la creación. ¿Qué es el Sefer Yetzirah? Para entender las conexiones que veremos más adelante, primero debemos entender el material. El Sefer Yetzirah no es un libro común. Es considerado el primer tratado de la Cábala y la fuente primordial del esoterismo judío. Aunque su redacción escrita se sitúa tradicionalmente entre los siglos II y VI después de Cristo, la tradición oral lo vincula directamente con el patriarca Abraham. Pero para más allá de su autoría, lo relevante es su propósito. A diferencia del Génesis que nos cuenta qué hizo Dios, el Sefer Yetzirah intenta explicar cómo lo hizo. Entremos en los detalles técnicos que este libro nos ofrece. El texto nos habla de 32 sendas de sabiduría. Estas no son caminos físicos, sino las herramientas de ingeniería divina. Se dividen en dos grupos fundamentales. Las 10 Sefirot, las dimensiones. El libro las llama números de la nada. No son números para contar manzanas, son dimensiones de existencia. El texto define 10 direcciones: arriba, abajo, los 4 puntos cardinales, el pasado, el futuro, el bien y el mal. Esto establece que el universo tiene una estructura matemática y moral que lo sostiene. Las 22 letras, la materia prima. Aquí es donde el libro se vuelve fascinante. Propone que las letras del alfabeto hebreo son unidades de energía. El texto describe a Dios grabando y tallando la realidad a través de ellas. Introduce el concepto de las 3 letras madres: aire, agua y fuego. Las 7 letras dobles que rigen el tiempo y los planetas. Y las 12 letras simples que rigen las facultades humanas. Para el autor del Sefer Yetzirah, la creación no fue un acto de magia, fue un acto de organización. Dios combinó estas letras como un químico combina elementos. El lenguaje es, literalmente, la sustancia de la realidad. El concepto de la creación de mundos en el misticismo antiguo.
Hay un pasaje en el texto y sus comentarios que es clave para nuestro análisis posterior. Se menciona que si un hombre fuera justo o puro en su totalidad, tendría la capacidad de usar estas mismas leyes para organizar materia. Citamos a menudo el ejemplo del rabino Rabá, quien, siguiendo las instrucciones de este manual, se decía que podía crear vida o mundos a pequeña escala. Esto nos deja una lección profunda. En el pensamiento judío antiguo, el conocimiento de las leyes de Dios no es solo para adorar, sino para emular. El Creador no quiere que solo seamos espectadores de su obra, sino que comprendamos el sistema bajo el cual Él opera. Cuando entendemos que el judaísmo místico antiguo ya veía la creación como un proceso de organización legal y lingüística y que el hombre tenía un potencial participativo en ella, las revelaciones de la restauración cobran una dimensión histórica impresionante. Ahora vamos a conectar estos puntos con lo que el profeta José Smith enseñó en los años 30 del siglo XIX, mucho antes de que estos textos fueran accesibles para el público general en la frontera estadounidense. Vamos a hablar de la materia eterna y la organización de mundos. Ahora que hemos establecido la base histórica sobre estos escritos antiguos, entremos en el corazón de la evidencia. El objetivo es demostrar que José Smith restauró conceptos que estaban enterrados en el misticismo judío antiguo, pero lo hizo mediante revelación directa, mucho antes de tener acceso académico a estas fuentes. Ya desglosamos el Sefer Yetzirah y su visión del universo como una estructura organizada por leyes y lenguaje. Ahora crucemos el puente hacia la frontera estadounidense de 1830. Muchos críticos de la Iglesia afirman que José Smith inventó la idea de que el hombre puede llegar a ser como Dios o que el universo fue organizado a través de materia preexistente. Sin embargo, cuando analizamos sus primeras revelaciones, encontramos una convergencia asombrosa con el misticismo judío que José, en ese momento, no tenía forma de conocer por medios humanos. La creación como organización. Evidencia en Abraham y Moisés. Uno de los puntos más revolucionarios de José Smith fue rechazar la creación ex nihilo, de la nada. En 1839 él declaró: el elemento no tiene principio. La palabra crear viene del término hebreo baurau, que no significa crear de la nada, significa organizar. Pero atención a esto, esta idea ya estaba presente en sus revelaciones de 1830, libro de Moisés, mientras el mundo cristiano tradicional decía que Dios mágicamente hizo aparecer la materia. José enseñaba que Dios organizó los materiales que ya existían. Esta es exactamente la misma premisa del Sefer Yetzirah y su concepto de Yetzirah, formación. ¿Cómo pudo un joven granjero en Nueva York alinearse con la cosmogonía judía más profunda antes de estudiar hebreo en Kirtland? Hablemos de inteligencia. El Sefer Yetzirah
dice que las letras y los números son inteligencias con las que Dios trabaja. José Smith, en la sección 93 de Doctrinas y Convenios, enseña algo idéntico. La inteligencia o la luz de la verdad no fue creada ni hecha. Si conectamos ambos puntos, vemos que tanto el misticismo antiguo como la restauración proponen un universo donde la inteligencia es la materia prima. No somos seres creados de la nada, somos inteligencias organizadas. Al igual que el rabino Rabá sugería que el hombre puro podía organizar un mundo, José Smith enseña que el hombre, al recibir el poder y el conocimiento del sacerdocio, entra en el mismo negocio familiar de la creación. Recuerden que el Sefer Yetzirah conecta el mundo Olam, el tiempo Shana y el alma Nefesh. José Smith recibió una revelación fascinante, registrada en la sección 88 de Doctrina y Convenios, donde explica que el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre y que los cuerpos celestiales se rigen por leyes específicas. José enseñó que no hay tal cosa como materia inmaterial. Todo es sustancia. Esta visión materialista sagrada es la que permite que un ser humano progrese hasta la divinidad. Si Dios es un ser de materia glorificada y nosotros somos seres de materia en progreso, la distancia entre ambos es de grado, no de naturaleza. Esta es la base de la exaltación. El argumento de la revelación versus el plagio. Aquí es donde los críticos se quedan sin argumentos. Algunos dicen, José Smith estudió hebreo con Joshua Seixas en 1836. De ahí sacó estas ideas. Falso. Las revelaciones sobre la organización de la materia, la preexistencia de la inteligencia y el potencial divino del hombre, como se ve en el libro de Moisés y las primeras secciones de Doctrina y Convenios, fueron recibidas entre 1830 y 1833. José no tuvo contacto formal con el misticismo judío ni con el idioma hebreo, sino hasta años después. Lo que vemos aquí no es un hombre copiando libros antiguos, es un hombre accediendo a la misma fuente de revelación que tuvieron los patriarcas antiguos. El Sefer Yetzirah es un eco de una verdad que José Smith vino a restaurar en su totalidad. Hoy hemos visto que la doctrina de que el hombre puede crear mundos no es una anomalía moderna, es una de las verdades más antiguas de la humanidad, codificada en textos como el Sefer Yetzirah y sacada a la luz nuevamente por la mano de un profeta de Dios. Si tú, que me escuchas, ¿alguna vez has sentido que tu potencial es infinito? No es una coincidencia. Es porque llevas en tu ADN espiritual el código de la creación. Gracias por acompañarnos en Evidencia Sud. Si este episodio te ha abierto una nueva perspectiva, compártelo y suscríbete. Nos vemos en la próxima búsqueda de la verdad y la defensa de lo que nos enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.